Cuando hablamos de hibridez, hablamos de conexiones espirituales que vienen a afectarnos de tal manera que nuestra forma de pensar o nuestra forma de visualizar las situaciones se ve alterada por estas cosas que están unidas a nosotros. En esto hablamos de cómo Caleb fue tomado y fue añadido a las tribus del pueblo de Israel, que de alguna manera ejemplificaba cómo el Señor a nosotros, gente que no tenía mayores opciones de ser salvo, nos toma y nos trae a Él. Entonces esto representa Caleb ceneceo, que tiene un tema de sangre difícil, y por eso es que delante, cuando hablábamos y contábamos las obras del Señor, muchos de nosotros podemos decir hoy que el Señor nos trajo de divorcios, de alcoholismo, de violencia, de fornicación, de tantas situaciones dolorosas, y cómo Él nos va transformando. Él escoge este tipo de personas como nosotros para poder manifestar su gloria, para poder mostrar que de Él es la excelencia, no nuestra, porque si fuera nuestra el Señor no nos llamaría en realidad. Él escoge personas que no tienen un mayor destino para mostrar que Él es poderoso para transformar el camino de cada uno de nosotros. Y en esto Caleb, que formó parte de uno de los espías, de los 12 espías, y decimos espías porque fueron en una obra de espionaje a reconocer la tierra que representaba esa tierra que el Señor le prometió por heredad a el pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? El Señor les mostró el lugar que les iba a dar. Por eso es que es importante que nosotros sepamos cuál es nuestra promesa. ¿Cuál es la promesa que el Señor te dio? Y si Él te mostró esa promesa no es que sea fácil de tomar, porque la tierra estaba ocupada. Y cuando van estos 12 espías, entre los que estaba Caleb y también estaba Josué, otros 10 espías más, cuando van allá, y creo que ya lo mencionamos, trajeron un racimo de uvas de a 2, imagínense, Josué y Caleb trayendo ese racimo, y ven también que la tierra está ocupada. Tomarlo de Dios te va a significar un trabajo. Seguir el camino del Señor te va a significar un trabajo. Si usted quiere hacer su voluntad y si usted quiere seguir su vida, usted va a tener el resultado de su elección. Porque hay tantas cosas que en la Biblia uno las dice como al lote. Uno dice, no he visto al justo desamparado ni su descendencia que me diga pan. Ojo, que dice el justo, no dice el salvo, sino que está hablando del justificado. Entonces esa herencia no es para todos, aunque la promesa está para todos. Pero puede ser que veas la tierra y tú digas, no, ¿sabes qué? Nosotros al lado de los ocupantes parecemos langostas. Es decir, frente a la situación que yo tengo que ahora enfrentar, yo parezco una langosta. Mejor voy a hacer lo más fácil, que es hacer lo que yo quiero. O la otra parte, que es dejarse tratar por el Señor en esos 40 años en que Caleb le dice a Josué, mira, 40 años tenía cuando yo volví y di un reporte diciendo que el Señor estaba con nosotros y que podíamos tomar la tierra. Hoy día tengo 85, pasé 45 años más. ¿Y de qué está hablando este tiempo? 45 años está hablando, y yo hice lo que el Señor me mandó. Qué triste sería llegar a los 85 años y no saber para dónde van las cosas. O qué triste sería que tu familia creció y tú no estás en la roca. Por eso es que tenemos que conocer cuáles son nuestros enemigos. Porque la mayoría de las personas piensa que mientras más edad tienen menos esperanza, porque tienen la mentalidad del mundo metida acá. Y la mentalidad del espíritu del mundo dice que mientras más años tienes menos oportunidades, capacidades, partiendo de lo laboral, ¿no es cierto? Pero resulta que cuando estás en el Señor, las cosas no son así, pero tienes que entender cuál es tu enemigo. Porque la gente piensa, no, los jovencitos son los que pueden acceder a todo esto. No, no es solamente así.
porque en la juventud se necesita crecer en madurez, en sabiduría y en un montón de cosas que el Señor va añadiendo en la medida que crecemos. Entonces, así es como dice este pasaje de Números, que tú quieres leer el pasaje de Números. Es tan importante lo que vamos a hablar hoy día, que en realidad no solamente vamos a redondear en algunas cosas, hermano, sino darnos cuenta cómo estas hibrideces aparecen a cada momento. Y es increíble que cómo cuando la palabra se suelta empieza un accionar de estas cosas. Quiero partir en el nombre de Jesús el texto, porque ya Pastor Anita nos introdujo en esta línea. Y quiero que usted vaya a Josué 15:13. Josué 15:13. El libro de Josué marca nuestra vida espiritual como el proceso de conquista, los procesos de la mente, los procesos del lugar santísimo. Son los procesos en el cual la mente tiene un valor fundamental al momento de enfrentar nuestro destino profético en Cristo Jesús. Hubo una generación que quedó botada en el desierto. Murieron. ¿Y de qué habla eso? Y por eso hoy día decíamos, Dios es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y comentábamos con algunos hermanos acá, con Sebastián, hermano, cuidado con la forma que adoptamos, forma sin semilla. Empieza la adoración, pero no hay declaración. No hay declaración. No hay declaración. O parado atrás. ¿Y sabe qué me llama la atención? Porque eso es típico de alguien que no ha tenido una experiencia con el Espíritu de Dios. Porque la persona que tiene una experiencia con el Espíritu de Dios tiene una reverencia. Dios es Dios de vivos, no de muertos. No de muertos. Dios de vivos. Josué 15:13, mas a Caleb, hijo de Jefón. Está aquí, disculpe, está aquí estuve buscándole, no la encontré. La Nicole está aquí. ¿Dónde está? La Nicole no está aquí. Listo. Josué 15:13. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. ¿Qué adquirió Caleb? ¿Qué adquirió? ¿Su parte de qué? ¿Sí? ¿Pero qué es esa parte? ¿Y qué es Hebrón? ¿Quién dijo? ¿Qué dijo? Sí, entiéndame, por favor. Yo sé que es Kiriat Arba, pero ¿qué es? ¿Por qué él adquirió una porción? ¿Qué es esa porción? Su heredad. Herencia, hermano. Hermano, hay una mentalidad que nosotros tiene que cambiar. La mentalidad de salvación. Esa mentalidad, hermanos,
hay que erradicarla. Entender que la salvación, la libertad, es el principio de algo que tiene que ver con una administración que es más eterna. Y estamos hablando de tomar herencia eterna, una herencia espiritual. Y a este se le dio, y a este se le dio esa herencia conforme al mandamiento de Jehová a Josué. ¿Y qué se le dio? Una ciudad, Kiriat Arba, una ciudad de 4, importante. Este Kiriat dice, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb dio la pelea allí. Y Caleb echó. ¿Es distinto a dar pelea? Echó de allí. Echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. Estos 3 que con su papá hacen 4. Anac, Sesai, Aimán, Talmai. Hemos dicho durante mucho tiempo que todas las personas entran en un tabernáculo. Todos, sean hijos de Dios o no, entran en un tabernáculo. Hay una obra que se va a desarrollar en esa persona y que va a llegar a un final. Las esquizofrenias, todas las enfermedades mentales obedecen a un tabernáculo que llegó a un final, a una consumación. El punto es que nosotros no conocemos la administración de eso, pero todos entran en un tabernáculo. No se dan cuenta cómo van transitando. Los que se dan cuenta son los hijos. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios hay paternidad, y la sazón de esos tiempos la entienden los padres. Al padre se le dio la autoridad y el discernimiento para entender la sazón de los tiempos y de los cumplimientos en nuestra vida. Por lo tanto, si hay una voz apostólica en la iglesia, la voz apostólica, que es la voz paternal, va a saber la sazón, el tiempo que está viviendo. Y es así como cuando los médicos le dicen: cuidado, le queda poco tiempo. ¿Y cómo quedamos con esas noticias? Así empezamos a arreglar las cosas porque queda poco tiempo. Bueno, en el Señor es más o menos lo mismo. Parece duro, pero es así. El punto aquí es que cuando Caleb, que es esta persona que tiene un espíritu de lucha, que tiene proceso en su vida, llega a ese lugar, echa a Anac y a estos 3. ¿Qué es Anac? Primero que nada, para ir encerrando, Anac es la figura, ¿cierto?, de el que te subyuga. Anac, ¿cierto?, es un es un min nefilim. ¿Qué significa min nefilim? Significa, Anac es una semilla de gigante, es una semilla híbrida. Josué era el hijo de Nun, y Nun es el discernimiento de semillas. Por lo tanto, Josué tenía la estratía, el nivel de poder discernir qué semilla se estaba moviendo. Y como dijeron en las predicaciones anteriores, él estaba en un proceso también de crecimiento, de establecerse en esa visión, y también cayó, también tambaleó, porque tiene que ver con los procesos de la mente, en que nosotros seamos permanentes. El punto es que este Anac o Anakim es una semilla, un min nefilim, semilla de gigantes, semilla de híbridos.
y es aquel que te subyuga. Es una semilla. Se les llamaba los de cuello. ¿Por qué? O los de cabeza deforme. ¿Por qué? Porque hablamos de los procesos mentales. Y todo proceso va a dar a luz en nuestra cabeza. ¿Por qué de cuello largo? Porque la Escritura dice que también tiene que ver con el collar y con el adorno. Por lo tanto, Anak representa cuando alguien toma cabeza en algo y cuya naturaleza es, escuche esto, Babilonia. Por eso son de cuello largo. ¿Quién gobierna Babilonia? ¿Qué entidad espiritual gobierna Babilonia? La gran ramera. La gran ramera. Pastorita. Por eso es que esto es que estamos hablando acerca de la herencia es relevante, porque uno puede pensar que la herencia sea algo material. Y cuando nos enfocamos en una herencia que nos da la gloria a nosotros, espero que se entienda, entonces inmediatamente nosotros desviamos el camino del Señor. Yo no estoy hablando de que no sea necesario que cada uno tenga su casa, pero el tener no una casa, sino un lugar físico para vivir, no significa que uno tenga casa, digamos. Porque la casa o esa herencia, la herencia de Caleb no era que él estuviera viviendo en el Monte Hebrón, sino que sus familias estuvieran allí. ¿Qué quiere decir la herencia? La herencia que estamos hablando es que nuestras generaciones salgan de problemáticas que tengan tanto en su corazón como en la mente, para que puedan tener la herencia que es Cristo. ¿Qué quiero decir con la herencia que es Cristo? Yo quiero que usted, y lo digo con todo respeto, analice sus hijos y sus nietos, porque ese es su legado. ¿Y cuál es la condición de sus hijos y de sus nietos o de sus bisnietos? Ellos no solamente si están en el Señor o no, tienen dificultades mentales. ¿Qué tipo de dificultad tienen? ¿Tienen dificultades emocionales? Porque cuando está Anak, la gente se deformó en la mente. Y si estamos hablando de deformaciones en la mente, yo quiero llevarlo a que usted como portero tiene una tremenda autoridad sobre sus descendientes. Entonces el primero que tiene que tener las cosas claras en la mente es usted. Nos llamó tremendo, no es que nos llamó la atención, sino que nos alegramos mucho. Tuvimos una reunión con una persona X de la congregación y esta persona nos decía: la verdad es que quiero venir a dar gracias de lo que el Señor ha hecho, porque antes yo pensaba que la gente no me quería o que me miraban en menos, qué sé yo, por mi procedencia. Cosas que a uno nunca se le ocurrirían, pero esta persona luchaba con eso. Entonces dijo: yo ahora necesito que me ayuden a ver si lo que estoy percibiendo es correcto, porque me he equivocado muchas veces, porque yo he percibido cosas que no son. Ahí está Kiriat Arba, ahí está Anak, el de la cabeza, el del cuello largo. Tú percibes las cosas de una manera, pero tu percepción de la realidad ¿es la correcta? Porque ciertamente nuestras percepciones a lo mejor de la realidad nos puede ayudar, y claramente hay ayuda médica, de fármacos que nos ayudan cuando hay cosas que son digamos de deficiencia química, de algo que nosotros necesitamos en nuestro sistema neuronal. Pero yo te digo, ese tema que ya está sentado, para mi forma de percibir las cosas, no me van a dar un tratamiento médico. Yo tengo que cambiar mi percepción. Entonces, en el tema de Anak, veamos, analicemos, ¿se nos deformó la cabeza?
Y aquí hay un montón de fortalezas mentales, como por ejemplo, aunque estaba diciendo delante, cuando uno tiene una edad mayor ya no sirve. Eso es Anak, ya se te deformó la mente. Si Caleb a los 85 tomó el monte, o vámonos a otra cosa que se llama Abraham, la pastora Marlene que sigue ministrando, tiene 90. Mi papá levantó una iglesia a los 80. Entonces, uno, te fijas que hay fortalezas mentales que en uno están operando como que mientras más de más edad eres como inservible. Los únicos que tienen oportunidades son la gente que tiene menos edad. Eso es Anak. O si tú no te sacas la mugre, porque el día de mañana vas a tener una pensión, entonces si tú no te sacas la mugre ahora, tu pensión no va a ser la adecuada. Eso es Anak, porque en realidad el que te sustenta es tu plata. Y cuando te sustenta tu plata, sí vas a tener problemas, pero no vas a ver al Señor hasta que no lo dejes que opere. O sea, ese tipo de cosas que nosotros tenemos que tenerla clara. Y por eso es que Anak es relevante, porque el pastor Fernando habla de Babilonia. ¿Y qué dice Babilonia? Tú tienes que sustentarte y levantar tu nombre, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Eso te dice Babilonia. ¿Qué te dice el Señor? Pierde tu nombre, pierde tu amor a las cosas para que el Señor te dé lo verdadero, lo eterno. Ahí está la operación de Anak. Es importante entender estos gigantes, porque vuelvo a lo mismo. Toda persona va a entrar en un tabernáculo y va a tener consecuencias de eso. Las consecuencias obedecen a qué parte, cuáles fueron mis convicciones, cuál fue mi fe. Entonces van a venir procesos destructivos, sí. Se van a manifestar estos gigantes, por supuesto, en todas, hermanos, con y sin Cristo. Aquí lo importante es entender el llamamiento del Señor sobre nuestras vidas, por todo lo que vamos a ver ahora. Porque estos tres gigantes obedecen a realidades dinámicas que están aquí, conviven con nosotros. Primer gigante, ya sabemos, toda raíz de estos gigantes, toda raíz es el adorno babilónico. Por eso dijimos hace 2 semanas atrás que cuando el espíritu inmundo sale de un hombre y vuelve, ¿cómo encuentra la casa? Limpia, atrio. Limpia, atrio. Limpia, atrio. Pero la encuentra con adorno, lugar santo. Hay una cosa babilónica. Por eso es importante, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo, porque de qué nos llenamos va a traer consecuencias. De qué nos llenamos. Todo esto que aparece, estos tres gigantes, tiene que ver con qué llenamos nuestro templo. ¿Con qué lo llenamos? Sesai significa blancura. Ahora lo vamos a explicar. Significa una mancha relacionada con Babilonia, la lepra. Aimán, lo vamos a volver a explicar. Pastorita, esa es suya. Que significa, ¿quién es mi hermano? Y tercero, Talmai, que significa un surco, las labranzas que tenemos en la mente, la información que tenemos en la mente, las fortalezas en la mente y los caminos hechos por nuestros padres, los patrones que están escritos aquí. Pero también Talmai significa acumular y también significa banco. ¿De qué está hablando? Entonces vamos a tocar el primero, que es el Sesai. Y ya tendría que haber estado listo el Gerardito ahí para ayudarnos en esto. Hermanos, el Señor nos ayude, hermanos, en esto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos una velocidad que no aplica. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Se ha dado cuenta de eso? Estamos en un tiempo de declaración. La instrucción que les dimos
que los niños o que los chicos. Y no eran esos chicos, eran esos. Y los niños, y le va a parecer cruel lo que voy a decir, pero sabe, tenemos una velocidad de alguien que no ha entrado en un tabernáculo, porque no estamos aquí. Por eso que el Señor tiene que reprendernos, porque hay una obra que tiene que manifestarse en nosotros, hermano. No podemos ser eternos espectadores. Si puede acompañarme una palabra, esta palabra quizás usted al leerla piensa que no está conectada con la hibridez, pero nos vamos a ir dando cuenta de cómo el Señor nos va a mostrar un procedimiento en el cual Él nos hace pasar por el Jordán. Y esta palabra quiero que me acompañen a Isaías 30. Isaías 30:30. ¿Ya? Yo se la voy a leer. Dice así: Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos, con arpa y batalla tumultuosa. Peleará contra ellos, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey. Y esta palabra continúa describiendo cómo el Señor tiene esta lucha híbrida. Pero acá quiero que nos centremos en tres acciones que parte esta palabra. Lo primero que dice es que Jehová Shammah hará oír, ¿qué cosa? Su potente voz. O sea, lo primero que hace es que el Señor te lleva a conectar tu oído no con la voz del temor, no con la voz de la ansiedad, sino Shammah, su potente voz. Es decir, Él va a hablar. Segundo, Él hará ver el descenso de su brazo. ¿De qué está hablando esto? De que Él te va a poner una visión que no tiene que ver con donde yo pongo mi mirada en las situaciones que me ocurren, o en el caso de Caleb y Josué, que vieron a los hijos de Anac, pero su perspectiva no fue la misma que los otros príncipes. ¿Dónde pone la visión el Señor en esta palabra? ¿Dónde? Léala en las Escrituras. Hará ver el descenso de su brazo. ¿Se acuerdan que los pastores nos hablaron acerca del brazo y de la mano? Y tercero, la palabra dice que Él va a quebrantar la vara con su voz. O sea, estas cosas también tienen vara. Pero el Señor dice que con su voz va a quebrantar la vara que nos hirió. ¿Se va dando cuenta de esta profundidad? Por eso les decimos que es tan importante lo que profesamos. Porque el Señor con su voz quebranta eso que se enjuició en nuestra contra. Entonces vamos a ir desarrollando esta palabra, pero ¿por qué les hablamos que esto está relacionado con Sesai? Porque Isaías nos habla de tres acciones: el Shammah, el oído, la visión, que es cómo yo observo las situaciones, y la boca, lo que yo hablo, lo que yo declaro. Y ahora vamos a volver a revisar la palabra que acaba de leer el pastor. El pastor decía que Sesai es el blancuzco, ¿cierto? El emblanquecido. Y está conectada con dos figuras: con la lepra y con el fariseo. ¿Y qué hemos estado aprendiendo respecto a la lepra? ¿A qué estaba relacionada la lepra? A la murmuración, al mal hablar. Y en otras predicaciones, por eso hablábamos con los pastores que es tan hermoso
que cada palabra que el Señor dispensa a la casa se va conectando como un fundamento. Porque nos va mostrando de antesala el por qué el Señor tuvo que tratar la lepra en nuestro hablar. ¿Por qué? Porque en esta estación la lepra ya subió de nivel. No sé si se acuerda que cuando el sacerdote declaraba inmundo a un leproso es porque ya escaló la lepra. ¿Se acuerdan? Se los voy a leer acá. Dice así: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, ¿se acuerdan que eso era la primera manifestación de la lepra? Segundo, erupción. Y lo tercero es la mancha blanca. ¿Y de qué nos está hablando esta palabra? Sheshai, la marca, es decir, la mancha blanca. Entonces, si hubiere en la piel, en su cuerpo como llaga de lepra, será traído al sacerdote y va a ser declarado inmundo. Entonces usted dice, ¿qué tiene que ver la lepra con esta palabra del Sheshai, del Sesai? Es porque la lepra, como no se trató en la primera estación, ni tampoco en la segunda, en esta estación de la hibridez lo que se iba a formar es una estructura fortificada de lepra en la cabeza. Esto no tiene que ver con que yo hablo mal porque tuve un mal día, porque estoy amargado, no. Y aquí es cuando el Señor nos lleva a escudriñar si nuestro mal hablar, ¿será que tenemos hibridez o al Sesai metido adentro? Yo lo encontré tremendo, porque ya el proceso de aprender a hablar, eso ya pasó, pero si sigues con la lepra es porque hay hibridez. ¿Sabe que hay personas que cuando corrigen a los hijos, en realidad no los corrigen, sino que le dicen una cantidad de palabras ofensivas que no tiene que ver con corrección? Porque la corrección es que los hijos, si están fuera del camino, se le diga, mijito, esto está mal, qué sé yo, pero la forma de corrección es ofender, denigrar, decir palabras que son palabras inapropiadas, y ahí uno ya ve la forma de un mal hablar, porque tú puedes corregir a alguien sin ofenderlo, pero no, resulta que cuando corrigen o cuando quieren establecer una ruta, ¿no es cierto?, la ofensa siempre está presente. No saben hacerlo porque el Sesai se metió tan profundamente dentro, y que los hijos después ya saben, ya mi papá o mi mamá ya, porque empiezan a decirle una cantidad de ofensas que lo tienen tan dentro que en muchos casos a los niños hay que ministrarlos, no por la corrección, porque la corrección es correcta, o sea, hay que corregirlo, pero la forma es cómo lo corrigen con palabras. Y ahí está, claro, porque le dicen tanta cosa. Y yo te digo, incluso en los matrimonios, entre los esposos, se han dicho tanta cosa. Es importante lo que profesamos, lo que hablamos, lo que reportamos con nuestra boca. Números 13:3. Esto es describiendo cuando Moisés envía a los príncipes. Dice, Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. El Señor puso encomienda para la inspección. Ellos no iban descubiertos.
Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Voy a avanzar al 21. Dice así, porque acá vamos a ver estas tres acciones que hablamos en el principio. Dice, ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Nos vuelve a mostrar la cabeza. Y acá me llama la atención, porque la visión se conecta a lo que tienen dentro, mira. Y allí estaban los hijos de Anac, Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Y Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y acá sigue describiendo el fruto que sacaron de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Disculpa, mijita, perdona. Escucha esto. Lee lo que dijiste recién. ¿Fue edificada? Fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. ¿Dónde fue edificada? Egipto, atrio. Desierto, lugar santo. Hebrón, lugar santísimo. Lo que está diciendo es que esa edificación partió acá abajo 7 años. La palabra 7 es perfeccionamiento. Escuche por favor, hermano. Hay una obra que se va a perfeccionar. Arregla esto por favor, ponele más bajo. Hay una obra que se va a ir perfeccionando. Párate. ¿Qué ven aquí? Un joven, para la escritura, no es joven, es príncipe. ¿Es cualquier cosa? No. No. Yo tengo que educarlo como príncipe. No como, cabrón, está jugando en la casa. Hoy día me escribió en la mañana. Te voy a poner como ejemplo. Pastor, ¿puedo llegar a las 11? No. ¿Sabe que estoy esto y esto otro? La semana pasada, ¿qué hora llegaste? Las 2 últimas semanas a las 11. Te vienes. Siéntate. ¿Por qué? Hermano, yo no estoy avergonzando a alguien. Yo quiero convocarlo en esto. ¡Es un príncipe! No hemos tomado las cosas como son. Y por esa razón tenemos escombros en nuestros cabros. Es por eso estos 2 eran príncipes. Jóvenes, ¿qué tengo que hacer con un joven? ¿Qué tengo que hacer con estos 3? Por eso los mandamos a tomar bandera. Porque tienen que tomar el principado. Tomar el principado es hacerse firme. Amén. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mándeme. Heme aquí. Mándeme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El principado viene sobre ellos. El principado está en el lugar santo. El principado tiene que ver con un fundamento limpio, amén, incorrupto. Amén. Y la potestad con un ambiente exquisito. El ambiente exquisito de su mamita. ¿Lo tienen en la casa ese ambiente? ¿O la vieja es gritona, malformada, hechicera, bruja? Perdóneme lo que estoy diciendo, sí. Perdóneme que le parezca una ofensa. Pero nosotros hemos escuchado grabaciones, hermano, de papito y mamita. Y que aquí, pero en la casa, otra baila, otro lenguaje, otra forma. Y ese es el punto. Estamos creando príncipes. Entonces, cuando veo a estos cabros, para mí son príncipes. Y los trato como príncipes. Y si me tengo que ganar el odio de un papá, hermano amado, no me interesa. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar un día en que nos vamos a encontrar en una fila donde hemos de dar cuentas. Príncipe
príncipes que estaban sujetos a una encomienda. Isaías lo volvíamos a conectar en esos tres aspectos: el oído, la visión y la boca. ¿Se acuerda? Entonces, todos los príncipes vieron lo mismo. Pero acá está. Acá el reporte, de nuevo, lo que ellos hablan iba a dar cuenta del espíritu con el cual ellos intimaron con aquellos que se hicieron uno. El reporte comenzó a generar esto, una separación. ¿En qué? En la semilla que cada uno tenía. La palabra dice que solo Josué y Caleb no profirieron un mal hablar. Pero mira, 13:28, el reporte. Este es el reporte de los príncipes. El pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y vimos allí a los hijos de Anac. ¿Estarán describiendo realmente la tierra o estaban describiendo lo que ellos tenían dentro de su cabeza? Lo tenían acá, estaban describiendo su situación. Y acá está lo que conversábamos con los pastores, que por eso es tan importante tomar las herramientas de cada palabra que el Señor nos entrega. Porque ¿qué fue lo que hizo Caleb? Caleb no tenía la semilla de Anac, no tenía la semilla del Sesai. Caleb, dice el 30, Caleb hizo callar al pueblo. ¿Se acuerdan que aprendimos lo que significaba el cállate? Cerrar la casa para tratar la lepra. Caleb haciendo callar al pueblo, porque lo que profirieron los príncipes alborotó el ambiente de todo el pueblo. Mira, Caleb, qué tremendo lo que él profirió. Dijo: subamos. De nuevo, él tenía el subir acá adentro en su cabeza. Lo tenía escrito porque fue sujeto a formación. Entendía lo que implicaba el subir. Subamos y luego tomemos posesión. Él sabía el camino. Y acá de nuevo, ¿podremos nosotros más que ellos? Más los varones que subieron con él dijeron: no vamos a poder subir. No vamos a poder subir porque son más fuertes que nosotros. Y acá está el Sesai metido. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. La tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Siguen profiriendo y reportando la hibridez con la cual ellos tuvieron comunión. Entonces, ¿a qué quiero llevar esto? Nos van a pasar situaciones en este tiempo, y lo que va a diferenciar nuestra semilla es el reporte que tú des de eso. Es lo que tú profieras de esa situación. Si tú ves gigantes, hay hibridez. Si todavía hay lepra, está el Sesai metido adentro. Y acá quiero volver a la misma palabra, porque la palabra dice que el pueblo se quejó y lloró. ¿Y sabes dónde quisieron volver? A Egipto. ¿Sabes qué? Quiero añadir a lo que dice la Nicole, porque por una parte está que uno se conecta con lo que tiene, pero te llevo al huerto. Te llevo al huerto porque la Eva y Adán no tenían la semilla del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, pero se expusieron a ese ambiente y ahí fueron inseminados con una semilla que no tenían dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que por una parte uno puede estar conectado porque tiene eso dentro, pero los ambientes no son, ¿cómo se llama esa palabra? No son inocentes. O sea, yo me expongo a un ambiente feo
ese ambiente feo se va a meter dentro de mí. O sea, si yo me junto con gente que no tiene fe, yo termino sin fe, absolutamente, porque estoy dejando que mi ambiente sea inseminado con eso. Entonces yo inmediatamente paso a preguntarte, porque tú ¿de qué te alimentas? Hay un montón de gente que se alimenta de cosas, pensamiento positivo, no sé, qué sé yo. O se empiezan incluso, qué rico que aparece la Javita con la Meli. Yo puedo alimentarme de cómo educar a la Javi a través del internet y no a través de la palabra. Entonces inmediatamente voy a poner esa cuestión que salió, que lo vimos la otra vez con la Nicole. Hay que las guaguas experimenten lo que quieren comer, para que vean las texturas. Y el Lalito dijo, y el día que yo no tenga palta, porque el Mica solamente quiere comer palta, ¿qué voy a hacer? O sea, los empezamos a deformar. ¿Por qué? Porque leímos esa cuestión o porque el pediatra dijo esa cuestión. Yo prefiero preguntarle a la Yanecita, que tiene años de experiencia. Si la escritura dice eso, pastora. Exactamente, dice que las jóvenes aprendan de las que tienen más sabiduría. Pero yo me expongo voluntariamente a ambientes que no van. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que miras tú en tu computador en la casa? Ya algo más burdo, porque hoy día la gente no mira tele, ¿te fijas? Pero ya, si tú tienes tele, ¿a qué te expones tú en la tele? ¿Qué miran tus hijos? Lo hemos dicho cientos de veces. ¿Cuáles son los amiguitos de tus hijos? Y digo la opinión totalmente fuera de orden. Ay, es que mi hijita tiene amigas que tienen una elección sexual distinta, pero para que ella sea luz. ¿En serio? No es que escojo, y perdóname, ya te lo he dicho frente a frente, pero a lo mejor a alguien no se lo he dicho. No es que prefiero ponerla en un colegio católico, porque la verdad es que ahí van a aprender, porque tienen un nivel de educación maravilloso, en serio, y la niña ve como normal cualquier cosa absurda. Y después termina siendo inseminada o inseminado de cosas que no tiene por qué tener. Porque el espíritu del mundo me gobierna y según yo la herramienta de vida se la da un colegio, no la herramienta de vida se la tienes que dar tú a través de la obra de Cristo. Pero cuando son pequeños no tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal y se inseminan. O el niño va a estar solo sentado en un lado del colegio. Claro, porque si tiene bases torcidas, ¿qué va a hacer tu hijo? Y cuando llegan a la universidad, conversábamos con una jovencita universitaria el otro día y decía, la verdad es que con la universidad yo paso tan ocupada que en realidad mi fe como que se apaga. ¿O no? ¿No fue así? ¿Tu hijo tiene el suficiente fundamento para que cuando llegue a ese nivel se mantenga firme en Cristo? Cesai. ¿Por qué? Porque el fariseo habla sin tener vida. El fariseo se conoce la palabra, la sabe, pero no tiene la vida del Espíritu. Por eso le dicen sepulcro blanqueado. Es pura palabra sin el Espíritu. Entonces tenemos hijos llenos de palabra y sin el Espíritu, porque si tenemos hijos llenos de palabra y sin el Espíritu, son sepulcros blanqueados, son fariseos. Porque uno cree que los fariseos son los viejos. No puede ser tu hijo que tenga pura palabra, pero no tiene la vida del bautismo, ni siquiera entiende. Tú le preguntas, ¿tienen el bautismo del Espíritu Santo? No sé. Eso es responsabilidad tuya, mamá y papá, es tuya. Y si el papá no está y está solo la mamá, es tu responsabilidad, mamá. Tu responsabilidad. Porque si no estás criando un fariseo que le metes palabra, pero no tiene la vida del Espíritu. Una persona que tiene la vida del Espíritu tiene herramientas del Espíritu. Y te digo, para que te vaya bien en la universidad, no es que tengas que estudiar, es que tienes que tener la revelación del Espíritu de Dios. Porque el día que yo conocí al Señor, que estaba en segundo año de la carrera, se me abrió el entendimiento, me lo pasaba metida en la oración y el entendimiento se me abrió así, ¡pum!
Antes me costaba la vida, pasaba estudiando de día y de noche, no tenía tiempo para nada más. Pero cuando el Señor tuvo misericordia de mi vida, que me cambió la historia y me titulé con excelencia académica. Por ser capaz, no. Porque no tenemos las herramientas del Espíritu de Dios, es que perdemos las generaciones. ¿O acaso no saben que el Espíritu de Dios contiene sabiduría, conocimiento, inteligencia, poder? ¿O creen que la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento y el poder es solo acá en el reino? Más o menos acá cuando estaba en la iglesia tengo que tener inteligencia, sabiduría, poder, conocimiento. No es así. Amén. Sí, Señor. Porque la sabiduría del Señor es superior a la sabiduría del mundo. Sí, Señor. ¿Y qué crees? ¿Que el conocimiento de Dios solamente tiene que ver con que ve un ángel volando? ¿De dónde vienen esas cosas? ¿De dónde vienen? Vienen del Espíritu de Dios, pero tenemos un montón de hijos faltos, estrechos, que con sus fuerzas conquistan carreras. Y después la carrera les cae encima. No llenos del Espíritu de Dios. Cuando son llenos del Espíritu de Dios, ¡pum!, pasan las carreras. ¿Por qué? Porque a Dios le conviene. Claro que le conviene. Él quiere que tú le sirvas en el área donde estás para que otros conozcan el reino. Pues si lo querías hacer en tu fuerza, vaya a tener un profesional sin conocimiento de Dios, fuera de aquí a poco. O con esa vida religiosa que venís el domingo, te fijas, levantan las manos y se termina. ¿Eso es el reino? Cesai. El fariseo puede ser un niño de 15 años. No solamente un hombre de 40, porque están llenos de palabras y conocen la palabra sin el Espíritu. Entonces se vuelven legalistas porque no tienen la gracia. Y aplican leyes a medio mundo de cosas que ni ellos mismos hacen. Porque si me ponen de discipulador y le pido a todos mis niños que me transcriban 10 temas, que generalmente son las tareas que se dan, y mi hijo no lo hace, yo estoy ahí también, pues. ¿Le pedís a otro que tus hijos no hacen? La semilla va a traer una visión y un proferir. Y eso es importante que lo podamos analizar. La palabra en Isaías, como yo les decía en el principio, nos va a mostrar un procedimiento para salir de esto. Lo mismo que dijimos en el principio, Chamá, su potente voz, ver el descenso de su brazo y el Señor con su palabra iba a quebrantar esta vara. Y mira, esto que yo lo encontramos tan hermoso, dice: cada golpe de la vara justiciera que asienta Jehová sobre él será con panderos, con arpas, con batalla tumultuosa. ¿No te llamó la atención el tiempo de adoración que tuvimos? ¿Será que el Señor está quebrando una vara que nos hirió? ¿Será que el Señor está sacando esa vara que está metida en la cabeza? Y mira qué hermoso es esto. El Señor es tan tremendo. Porque cuando habla del golpe de la vara, esto lo encontraba tan hermoso, el golpe es más que una frecuencia. Golpe literalmente significa pasar por el río, cruzar por el río, transicionar, es decir, es el periodo de crecimiento. El Señor cuando golpea su vara es para que tú no te quedes en una estación, sino que puedas avanzar y transicionar. Ese es el golpe. ¿Y cuál es el golpe de la vara? Qué lindo esto, dice, será con pandero. Pero mira, esta vara golpea, pero asiente. Asiente. Y el asentir viene de la raíz noaj, que es el reposo. Tú estás en el proceso del paso por el Jordán y te vas a encontrar con los ocupantes. Pero si hay golpe de vara, en ti va a haber reposo. Va a haber reposo. Va a haber yachav, aunque estés en el juicio. Si hay golpe de vara, va a haber reposo. Primera cosa,
Y esto te va a traer memoria de cómo el Señor nos hizo salir de Angostura, ¿te acuerdas? El Señor nos conectó a una frecuencia que era la del pandero y que se soltó también en la adoración. Y el pandero era este golpe de ir saliendo, ¿de dónde? De Egipto. ¿Te acuerdas? Y mira, revisábamos con los pastores que en esta parte del pecho está el timo. Y el timo es una glándula que cuando se enfrenta a situaciones de temor o ansiedad, se comienza a retraer. Se comienza a petrificar. Y el timo está relacionado con tu sistema inmunológico, con tu sistema nervioso. Es eso que genera tu estado de alerta. Y cuando te enfrentas a eso, esto se contrae, se restringe. Y mira qué lindo. El Señor te pone una frecuencia del pandero para que comiences en ese golpe, el timo se comience a abrir. Se comience a abrir y a entrar en la calma, en la frecuencia del reposo. Por eso cantábamos, me recordaba esta canción que cantábamos al salir. Entre los dioses, ¿quién es como tú, Señor? El golpe de la vara. Entre los dioses no hay nadie más. No hay nadie más. Maravilloso Señor, de prodigios hacedor. Entre los dioses, ¿quién es como tú, Señor? No te olvides. No te olvides de esa frecuencia. Golpéala en tu pecho. Cuando el Señor te lleve a subir a Hebrón, date el golpe. Date el golpe. Conéctate con el pandero de la salida de Egipto. ¿Quién es como tú, Señor? No hay nadie como tú entre los dioses. El pandero. Segundo, la cuerda. El rasgar la cuerda tiene que ver con que nosotros ponemos nuestra vida en completa humillación, en completo despojo. Pandero y cuerda. Y mira, tercero, la batalla tumultuosa. ¿Tú no te diste cuenta de lo que pasó aquí hoy día? Cómo el Señor comenzó a dispensar frecuencias. Y mira, acá no se generó un alboroto, aunque habían sonidos, había salterio, había tambor, había profecía. No hubo multitud. Hubo batalla tumultuosa. Y el tumulto acá habla de una ofrenda que se mece en el viento. De nuevo. Entre los dioses, ¿quién es como tú, Señor? Entre los dioses no hay nadie más. Este es el que entendió que no hay riqueza que se le compare a nuestro Dios. No hay riqueza, no hay tesoro. Toda nuestra vida delante del Señor como una ofrenda que se mece. Qué tremendo el Señor. Y dice, porque Tofet, el tiempo ya está dispuesto. Tofet, el tiempo está dispuesto. ¿El tiempo de qué? De que estos ocupantes salgan por la vara del Dios omnipotente. La vara que hirió a los hijos, a los príncipes. La vara que hirió la visión, que hirió el oído. El Señor con su voz, quebrando esa vara. ¿Y dónde tú ves el resultado? Caleb
Caleb, el Señor lo llamó a inspeccionar la tierra con 40 años. Y pasaron 45 años más para que él heredara. Tú dices, ¿será un tiempo cronológico? No. El Señor lo hizo entrar en la disciplina de la mente, en el trabajo de la mente. Para heredar es necesario un trabajo aquí. Y esto es lo que encontré tan hermoso, porque le decía a Josué, yo quiero heredar Hebrón. Y además, tengo la misma fuerza que cuando el Señor me llamó a los 40 años. Pasaron 45, tenía 85, pero tenía la misma Yeburá que en el primer envío. Entendía procedimiento, entendía cómo subir y entendía en qué momento tenía que hacer callar la lepra. Eso es usar la vara, hacer callar la lepra. ¿De dónde? De nuestras casas, de nuestra boca. Guarda esto, guarda el pandero, guarda la cuerda y la ofrenda, porque ese es el proceso como el Señor nos hace pasar por este Jordán. Todo el Señor. Hay 3 fases en los procesos de nuestra vida cuando entramos en un tabernáculo. En un proceso destructivo de una persona que entró en un tabernáculo y equivocó su manera de vivir, primero te van a robar. En un nivel de atrio en tu vida te van a robar. Después las cosas van a pasar a otro nivel. Muerte. Muerte. ¿Y cómo tú detectas esa muerte? Sueño. Sueño. Embotamiento. Sueño. Tercera etapa, destrucción. ¿Sabe por qué lo digo? Para que aprendamos a identificar lo que nos está pasando. Identificarlo. Números 13, 17. Pastor, ¿hasta cuándo llegamos? Números 13, 17. Vamos a tomar. Ya entendemos un poco más del Cesai, ¿cierto? Una mentirita cuando es chiquitito. Esa mentirita piadosa en el tabernáculo empieza a crecer. Empieza a crecer. Y ya genera la mitomanía. Es un gigante. Se cree en las mentiras. Hermanos, hay cosas que tenemos que ponerle stop. Los envió. Números 13 y 17. Los envió pues Moisés a reconocer, diciéndole: subid de aquí al Negev, subid al monte. Inmediatamente cuando decimos subir, inmediatamente, ¿qué te viene a la cabeza? Al tiro, al tiro, al tiro. Sube cual, muy bien, muy bien, muy bien. El que sube primero desciende. Proceso. Acepto el proceso en mi vida, porque el Señor me ha dicho: tienes que subir. Y nadie subió al cielo sino el que descendió. Cuando entraste en un proceso destructivo y sigues huyendo, vas a encontrarte con el gigante a donde te vayas. Enfrenta, entra en tu tabernáculo. Los envió pues a reconocer la tierra, diciéndole: subid de aquí, subid al monte. El lenguaje coloquial: toma cabeza, sube. Verso 18: y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte, débil, si son pocos, si son numerosos. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena, mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos. Aquí hay un punto. Cuando estamos transitando en el lugar santo y el Señor empieza a revelarse, ya empezamos a tener atisbos de la tierra prometida. Ya empezamos a tener atisbos
de la herencia. Ya empezamos a tener atisbos de lo que Dios quiere. Empezamos a ver las cosas de otra manera. Está diciendo aquí, esto, vas a ver las cosas de otra manera. No vaya a ser simple, porque los simples sufren el daño. Tienes otro entendimiento. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si hay árboles o no. ¿Qué quiere decir esto? Porque una persona que entra como espía, estos eran espías, cruzaron una línea en donde lo que se les iba a mostrar era o una línea celestial o iban a conectar con ellos mismos. Por eso la Escritura dice que no podía entrar en la tierra prometida un anatema. ¿Por qué? Te van a sacar la mugre. Porque aquí no entra anatema. Y tampoco se entra solo. Aquellos hermanos que hacen festín de no saber trabajar en equipo, sigan así, porque a la tierra prometida no se entra solo. Te van a sacar la remugre y te vas a preguntar, ¿y por qué me pasó esto? Porque a ese lugar no se entra, se entra como cuerpo, bien afirmadito, bien agarradito, en línea, entendiendo una verdad que es mayor. Mira si hay árboles. ¿Por qué? Porque un árbol tiene una semilla. Y tienes que discernir la semilla de ese árbol. Esa persona que se ve tan... ¿Qué semilla es esa? ¿Qué semilla es esa? Pero si está rico el fruto. Pero ¿qué semilla es? ¿Por qué conecto con esa manzana? ¿Entendió? ¿Entendió? El punto es el siguiente. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil, estéril, si hay árboles o no. Y esforzaos, y esforzaos, y esforzaos, y esforzaos, y esforzaos. Porque para disciplinar la mente se necesita esfuerzo. Gebu, esfuerzo, aplicación, ocupación, entrenamiento. ¿O tú crees que los discípulos estaban al lado del Señor? Nos juntamos a las 8. No, pasa a buscarme a las 10. Estaban ocupados. Esforzados y toma el fruto. Para. Esfuérzate y toma el fruto. O sea, el tomar el fruto, el dar fruto, ¿va a requerir esfuerzo? Sí. Lo único gratis es la salvación para los hijos. Y ellos subieron. Y aquí estoy retomando lo que dijo. Reconocieron la tierra en el desierto de Sin, hasta Rebot, entrando en Hamat. No voy a entrar en ese detalle. Subieron al Negev, vinieron hasta Hebrón, llegaron. Y allí estaban estos tres, los perlas. Pero los perlas son un fruto. Sesai, Aimán y Talmai son un fruto babilónico. Por eso dice, Hebrón fue edificada 7 años antes. Hebrón, que está allá arriba, fue edificada 7 años. Escuché. Hebrón fue edificada 7 años antes. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, esto es maravilloso. Porque esto habla de la esencia de Dios. Fuimos escogidos antes
no después, antes. Tu realidad no es esta. Eso te está diciendo. Esta no es tu realidad. Hoy día, hermano, no los invitan a un matrimonio, hermano, y se mueren. Yo ayer veía una hermana que estaba haciendo aseo aquí, toda cochina. Yo la quedé mirando y veníamos con la silla y nosotros igual que el Chavo del Ocho. Porque usted sabe que los que se quedan hasta el final les toca lo más complejo. ¿Sabes qué me llamó la atención de esta hermana? Que no la invitaron al matrimonio. ¿Y sabes qué decía yo? ¡Qué ofrenda mecida! ¡Qué ofrenda mecida! No se ofendió. Vino a hacer la pega sucia, no a hacer como que la hacía y mando a otro. Nótese, porque aquí hay para todos los gustos. No, hacer la pega sucia como una ofrenda mecida. Y nunca la vi, ni en el culto, ni en la comida, porque somos tan ofendibles. ¿Por qué no castigamos esta maldita carne? Ay, es que no me tomaron en cuenta. ¿Y por qué no matamos la carne? Y le decimos, hermano, yo quiero ofrendarte. ¿En qué puedo ayudar? ¿Usted piensa que nosotros aquí venimos a pasarla bien? Más con la lucha que hubo ayer. Paréntesis. Cierro paréntesis. Estos trajeron 2 en un palo. Trajeron el fruto. Esto es lo que me convoca y estamos terminando. Aquí está. Ellos dan un informe terrible. ¿Por qué? ¿Por qué dan un informe terrible? ¿Por qué? Porque esa era su visión. Ojo, eso era su llama. Alimentamos la mugre escuchando leceras y alimentamos el rencor, la envidia, la lecera en nosotros. Luego se transforma en una visión. Todo lo vemos con esos ojos y nos acostamos, tenemos intimidad con la ramera. Babilonia. Es que a mí yo, Babilonia, ¿hasta cuándo? Verso 30. Entonces Caleb examina la situación con un ayín, con el ojo de Dios. ¡Cállate! ¿Usted cree que dijo cállate de choro? Timoteo, Pablo a Timoteo, para que aprendas el proceder de la casa. Para que aprendas el proceder, cómo se procede en el lugar santo. Así se procede. Examinó, miró, discernió. Y le dijo, cállate. Cerró la casa. Principio sacerdotal. ¿Cuándo lo aprendió? 40 años antes. Lo aprendió 40 años antes. Por eso, príncipes, aprendan, muéranse bien muertos.
es que estoy cansado. ¿Y tú crees que nosotros no? ¿Y de cuántas cosas te ha enseñado el Señor que no te tenías que levantar? ¿De cuántas cosas te ha enseñado el Señor que nos tenemos que levantar? Golpes, pencas, durísimo. Hay que volver a mirar al Señor, revisar los errores. Me pongo de pie en el nombre de Jesús, vamos andando. Pero no sigo mirando la porquería, porque vivimos mirando la porquería. ¡Cállate! Y sube. Entra en tu proceso. Sube. Más los varones que de varones, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte. No estoy haciendo una mofa, hermanos. Es que cuando nosotros tenemos una formación maternal, salimos medio. Tiene que venir la paternidad para establecer un carácter firme. Esto les pasó a ellos. Y hablaron divar. Hablaron divar. Hablaron torcidamente. Hablaron mal entre los hijos de Israel. La tierra por donde pasamos. Escucha esto. Mira la mentalidad. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Pero no dice eso. ¿Sabes qué dice? Dice: la tierra por donde pasamos para reconocerla se traga a los que están en Yashab. Esta tierra se traga a los que están en juicio de emboscada. Se los traga. Cuidado, tengan miedo, porque esta tierra se traga a los que están en juicio de emboscada. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el proceder de la casa? Mira el nivel de estupor, de turbulencia mental que dice el Señor acerca del juicio de emboscada. ¿Qué dice? Hay que estar tranquilo en el juicio de emboscada. Hay que estar en quietud. Están todos están diciendo cuestiones, están murmurando por acá, están gritándonos cuestiones. Están en inquietud. Y el que está en quietud levanta su voz. ¿Y qué es lo que dice? Habla Dios de mi alabanza. No te calles. Pero estos perturbados mentales te van a tragarte. ¿Entiende lo que pasa acá? Y todo el pueblo que vimos en medio, ella, dijeron: son hombres de grande estatura. Empezó la gran ramera Babilonia a mover el ambiente de las masas lesas, de las masas que no tienen tabernáculo, que no tienen entrada, que no tienen sacrificio y que no tienen fe. Vimos allí los hijos de Anac. Son min nefilín, tienen semilla. Ahí le chuntaron. Y nosotros somos como langosta. Qué denigrante. ¿Tú quieres saber cuál es la figura de la langosta en la escritura? ¿Quieres saberlo? Hermano, la langosta es tipo del mover espiritual de maldad. El mundo demoníaco. O sea, ¿qué dijeron acerca de ellos? ¿Cómo somos? ¿Qué dice el Señor que eres?
príncipes, un real sacerdocio, una nación escogida. Ellos dijeron: somos demonios, estamos tan sucios. ¿Entiende la figura? Final, ahora termino. Entonces toda la congregación, la ramera ya tenía la fiesta hecha. Toda la canción, ¡ah! La congregación, ¡ah! A ver, haga un grito, hermano, un grito. A ver. No, pero de miedo, pues, hermano. 2, 3 y ¡ah! Eso hace la gran ramera. Eso hace la gran ramera, hermano. Se ríe. ¿Usted cree que por qué están matando tanta gente en este tiempo? ¿Que no la piensan 2 veces? Es una influencia angelical. Ya no es humana, es angelical, que mueve las masas. Tú perturbas una masa y una masa puede matar a un tipo, ¿o no? Sí, son influenciables. Está la gran ramera, es una entidad espiritual. ¡Cuidado! ¿Sabes por qué? Porque la gente que es buena va. La gran ramera, que empieza a cuchichar. Gran ramera, no son hijos. No son hijos. Interesante. Gritó y dio voces. Y el pueblo lloró toda la noche. ¿Le ha pasado eso? Lloran por puras que me dejó. Parece una sátira, hermano. Es que si no satirizamos con esto, no la cortamos. Lloraron toda la noche. ¿Ha llorado toda la noche? Jefa, eso existe. Eso existe, jefa. Pero despiertan y siguen llorando. Y se quejaron contra Aarón y contra toda Israel. Escucha esto, lo último. Hace rato que estoy con lo último. Y le dijo toda la multitud: aquí está Anac, el que hace caer. Aquí está Anac. Se trajeron el ambiente. Se trajeron el ambiente. ¿Entendió? Se trajeron el ambiente. Y le dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de... ¿Dónde estaban? A punto de... ¿A dónde? ¿Y qué quieren hacer? Matarse al vacío, al abismo. Y aquí tenían los que se suicidan. Buscan la mejor piedra, el mejor roquerío. Tengo que tirarme al abismo. Es esto mismo. Ojalá muriésemos en Egipto, allá donde partiste. Ya salimos de Egipto. Nos pusimos, ¿cierto?, apresuradamente. Ojalá muriéramos en Egipto o en este desierto. Muriéramos. Min Nefilim, la semilla los hizo caer. Hermano, pidámosle al Señor conciencia. Conciencia. ¿Sabe por qué? Porque somos inconscientes de lo que nos pasa. Y lo que nos pasa está muy lejos del proceder de Dios.